Vale, pues vamos con el siguiente vídeo de Rust y programación de videojuegos con los bindings de la librería SDL2 para Rust. Y básicamente nos habíamos quedado con que hemos hecho un módulo para intentar sacar estas tres líneas de código y meterlas en ese módulo como para ejemplo de cómo modularizar y cómo de alguna manera partir nuestro proyecto en diferentes módulos ficheros que cada uno se encargue de una función concreta. Vamos a hacer un repaso rápido. Básicamente es invocábamos un init sobre lo que era el create sdl2 para crear una cosa que se llama contexto. Del contexto sacábamos un video subsystem. En ese video subsystem, que supongo representa el entorno de escritorio o lo que sea, generábamos una ventana, la centrábamos, hacíamos los unwraps estos que servían para sacarlos de los options que devuelven por defecto estos métodos de SDL2. Declarábamos un canvas que lo iniciábamos dentro de esa ventana y sobre ese canvas va a ser el elemento sobre el que vamos a pintar los colores, los personajes, las diferentes texturas. Entonces habíamos creado una textura a partir de un fichero PNG que era el background de la pantalla. La habíamos copiado sobre el canvas. Habíamos hecho servir este operador. Para hacerlo servir hemos tenido que ver que la función main, donde estábamos haciendo servir ese operador, tenía que devolver un result, que es como un resultado decorado, es como una especie de coger y decir, bueno, vamos a decir que todo ha ido bien, vamos a devolver una tupla vacía. Si hay algún error vamos a devolver string. Entonces cuando yo estoy llamando a estos métodos de aquí, de la librería SDL2, este interrogante lo que hace es que en caso de que, por ejemplo, no encuentre el fichero o lo que sea, esto me lo propaga el string y me va a poner un error de que no encuentro el fichero. Aquí cuando hago el copy igual me dice que no tiene memoria o lo que sea. Y en caso de que vaya bien, este interrogante también la función que tiene es la de desenvolver el objeto, en este caso, por ejemplo, que estoy asignando aquí a texture, background texture, ¿vale? Desenvuelve este objeto y me lo da como textura y no como result de textura o string de error, ¿vale? Entonces no encaja las cosas. Entonces hago el copy, luego hemos visto dentro del SDL context la estructura más general que hemos declarado en la primera línea del main, este event pump, que lo que hace es básicamente es un iterador que nos permite un poll iter. Un event pump tiene un método poll iter que nos va permitiendo iterar sobre los eventos que van sucediendo. Mover el ratón, apretar una tecla o la otra. Entonces teníamos dentro esta estructura match que lo que hace es comparar parcialmente las estructuras event con diferentes patrones que yo quiero redirigir hacia un comportamiento, un flujo de código u otro, ¿vale? Entonces aquí básicamente lo que habíamos hecho es, borro esto que me ha avanzado, es invocar a render stage con canvas y background texture, ¿vale? Que son los dos elementos que en principio necesitaba para pintar el de esto. Declarada como pública la función, ¿vale? Entonces vamos a hacer un cargo clippy. Vale, me dice que estoy haciendo cosas que no debo. Me está diciendo que el valor se movió aquí en una previa iteración del loop. Es decir, lo que me está diciendo de alguna manera es que yo estoy en un loop. Entonces estoy pasando el objeto entero. Este objeto es un objeto que no es no es una estructura tipo un entero o una cosa que sepa el compilador qué tamaño tiene. Entonces aquí hay un concepto importante en Rust, que es que cuando yo invoco un método y le paso como parámetro un objeto de tamaño que no encaja en la pila se entiende como lo que se puebla cuando yo cambio de función, cuando yo llamo de una función a otra, y que luego cuando devuelvo el control a la función que ha llamado, me devuelve los valores que yo he pasado como parámetros. Pero para hacer eso tiene que conocer el tamaño de esos parámetros, ¿vale? Rust. Entonces, si tengo estructuras como Canvas en las que puedo meter 1000 texturas con 1000 gráficos o 5, él no sabe el tamaño de eso, él no puede meterlo en su pila de ejecución interna. Entonces eso lo tiene que reservar en memoria. Entonces, dependiendo de lo que yo haga dentro de esta función, esto puede crecer, esto puede ir a otra parte, esto puede cambiar de ubicación en la memoria. Entonces, por defecto, lo que hace Rust es la ley de mejor que mueran 1000 inocentes que quede un culpable vivo.
Entonces lo que hace es decir, tú me pasas ese objeto, vale. Yo lo que voy a hacer va a ser utilizarlo como me lo has pasado, pero cuando yo salga de esta función, como tú me lo has pasado así a saco, lo voy a liberar de memoria. Entonces ya has perdido el objeto. O sea, quiere decir, cuando yo llamo render stage, le paso este objeto de esta manera, cuando llega que al final, ese objeto ya deja de tener sentido. Está apuntando a basura informática. Entonces, ¿qué hace el compilador? Me dice, oye, el valor se ha movido, es decir, tú has cambiado este objeto de sitio, me lo has pasado a esta función, no has hecho nada para evitar que eso se pierda y por lo tanto cuando llegues al final de esta función lo voy a liberar. ¿Y cómo lo voy a liberar? Y además estás dentro de un bucle que está haciendo un loop, la próxima vez que llames, este objeto va a ser basura informática y el compilador lo sabe, ¿vale? Entonces es lo que me está diciendo aquí, ¿vale? Y bueno, vamos a probar. Y si en vez de pasarte el objeto te paso una referencia al objeto, no sé, con la dirección que tiene o algo así. Voy a modificar la definición aquí para decirle también que es un objeto. Ambos objetos son complejos, pueden tener tamaño diferente. Y vamos a pasar Clippy. Ahora sí que dice Finished. Y me dice que no estoy usando Canvas ni Background Texture, pero vamos a ejecutar. Parece que funciona. Hola, desde stage.rs has pulsado la X. Vale. Es lo que comentábamos antes. Pasamos las referencias porque si no las pasásemos no nos dejaría continuar porque ya el compilador ya se da cuenta de que por aquí vamos a pasar varias veces y nada más que pasemos una, esta función al final de su ejecución va a liberar a estos dos objetos. Por lo tanto, la segunda vez que pasemos por aquí, estos dos objetos ya no van a contener nada válido. ¿Vale? Entonces dice, no me pases el objeto entero, pásame solo la referencia. ¿Vale? Entonces es un poco es lo que en el capítulo del libro, en lo que explican todos los detalles de lo que es el ownership y todo esto está explicado por aquí. Capítulo 4 es el que explica de alguna manera cómo gestiona RAS todo esto en aras a la seguridad de que no te queden por ahí cosas que apunten a sitios que no son correctos y cosas por el estilo. Y bueno, pues básicamente en el siguiente vídeo haré una reflexión también un poco sobre esto y el mundo de los videojuegos y un poco los comentarios que me he encontrado por los foros. Pues bueno, hasta el siguiente.